Dice, yo amo a los que me aman. Y me hay a quienes, los que temprano me buscan. Y aunque pueda tener varias interpretaciones este versículo, una de ellas, y a mí me gusta, es que cada mañana, hermano, temprano, al amanecer, al abrir mi día, dale mis primeras palabras al Señor, dale mi primer pensamiento al Señor, dale mi primer movimiento, nuestro primer movimiento de salida de la casa, se lo estamos dando al Señor, ¿verdad? Qué bueno es eso, mi hermano. Que el Señor me les bendiga de manera doble, que ustedes hoy van a recibir una bendición doble. La iglesia que vendrá de aquí un ratico recibirá la bendición de las 11 adelante. Ustedes van a recibir la bendición que Dios reservó para este momento, porque están aquí, estamos abriendo nuestro día en la presencia de Dios. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Es muy bueno, Dios mío, poder presentarnos delante de ti. Señor, es más que rico, es más que excelente. Se disfruta la vida cuando todo lo que nosotros lo hacemos, Señor, te damos la primacía. Te damos a ti, Señor, el primer lugar. Señor, estamos reconociendo públicamente, mis hermanos y yo, que tú eres nuestro todo, que nosotros te necesitamos para poder vivir. Señor, nosotros estamos reconociendo por medio de nuestra oración que el único que es suficiente eres tú. Que nosotros, Señor, somos débiles, pero en ti nos hacemos fuertes. Padre, nosotros necesitamos de tu presencia, de tu dirección, de que tú vayas dirigiendo, de que tú seas la vanguardia e incluso la retaguardia nuestra, para cada día que tú nos das, para cada día que tú preparas para nosotros, aún con las sorpresas, aún con los regalos, aún con las vicisitudes que estos nos van a traer. Señor, si tú vas delante, nosotros podemos. En esta mañana nosotros nos escondemos detrás de ti, Señor. Nosotros queremos ir guardados y amparados por la gloria de tu presencia. Que seas tú, Espíritu Santo, el que vayas marchando delante nuestro. Señor, que cada segundo de este día sea, oh Dios, dirigido, Señor, organizado por ti, Dios mío. Nosotros no queremos, Señor, hacer ni un solo movimiento que se salga de tu voluntad. Señor, nada que tenga que ver con nosotros mismos, nada que tenga que ver con nuestra carne. Nosotros tenemos una grande necesidad de tu presencia, Espíritu Santo. Ayúdanos en este día para que nosotros podamos cumplir tu voluntad. Y en la causa, la razón por la que tú nos estás regalando este día, nosotros podamos cumplir ese propósito y ese objetivo. Y comenzamos, Señor, porque según tu palabra entendemos que hemos sido creados para la gloria de tu nombre. Comenzamos, Señor, nuestro día dándote toda la gloria. Solo a ti, oh Jehová, poderoso Dios, creador de todo. Solo tú eres digno de recibir la gloria, la alabanza, la adoración. Toda palabra de halago que salga de mi boca, de mi mente, que suba a mi corazón, a mi espíritu, la dirección únicamente a ti, oh Señor. Tú eres Dios sobre mí, Dios sobre estos hijos, Dios sobre esta iglesia, Dios sobre este pueblo. Oh Jesús, a ti te damos toda la gloria, Señor, por tu salvación. Te agradecemos de una manera especial porque es gracia, es por gracia, no tiene nada que ver con lo que yo pueda hacer. Tú lo hiciste todo por mí, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, por mostrarme al Padre, por mostrarme al Hijo, por acompañarnos, por consolarnos, por llevarnos en dirección correcta y porque estarás con nosotros hasta el día que escuchemos la voz de Jesús llamarnos delante de Él. Te damos toda la gloria a ti, Dios Trino, y este tiempo como es tuyo, haz lo que tú quieras y habla tú. En el nombre de Jesús, Señor, te lo dedicamos. Amén, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Bueno, creo que el domingo pasado fue un tiempo de oración, la verdad, lo que pudieron tener. Perdonen, hermanos, me levanté toda la madrugada, me la había pasado con mucho dolor de cabeza, con muchas ganas de vomitar. Me fue casi que imposible, no podía ni abrir los ojos. Y bueno, esto no es cosa que me pasa siempre, pero perdonen por no haber estado, pero hicimos lo mejor que se puede hacer, que bueno, continuamos y dedicamos este tiempo a orar también. Yo quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 14. Hoy vamos a estar mirando en el nombre del Señor el capítulo 14 y 15. Vamos a tratar de ver cómo podemos pues adelantar de estos domingos en adelante. Me quedan muy poquitos domingos en el mes de abril. Y bueno, he de terminar, vamos a ver cómo lo logramos hacer. Hemos estado estudiando todo lo que es la historia de la iglesia primitiva y en este caso pues los hombres que fueron usados por Dios, instrumentos de Dios para adelantar la obra. Les voy a decir una cosa, aquí en el libro de Hechos, hermanos, hay un raudal de doctrina bíblica tremenda. Me refiero a doctrina porque no son cosas que nosotros queremos hacer como entendemos, sino fueron bases
establecidas por el Espíritu Santo para que si nosotros las cumplimos nos va a salir bien. Es una bendición el libro de Hechos. Nunca lo había visto de la manera que lo estoy mirando ahora, desde que pues entro y profundizo un poquito y penetramos un poquito a tratar de entender, aunque hay muchas enseñanzas muy profundas que bueno, el Espíritu Santo será el que nos las vaya revelando. Yo sí les exhorto, hermanos, por favor, trata de leerse en su casa durante la semana, aunque sea lo que ya estudiamos y lo próximo que vamos a estudiar. No se canse de leer la Biblia, no se canse, ahí tenemos mucho que aprender y eso no es suficiente. A veces andamos metidos en todas partes, queremos saber de cosas y queremos pues saber de lo último y oír predicadores y demás. La palabra, hermano, la palabra lo tiene todo. La palabra escrita y el Espíritu que me inspira y que me la ilumina para que yo pueda tener la verdadera interpretación de la palabra. Aquí estamos mirando rapidito. Bernabé y Pablo habían ido a Antioquía. Allí habían tenido en Antioquía, habían tenido una tremenda, bueno, es que ya ellos han pasado por tantas partes, en Antioquía de Pisidia, habían tenido una tremenda experiencia donde muchas personas se comenzaron a convertir y recuerden cuando volvieron a ir la próxima semana, como eran tantos los que se convertían, hubo celo entre los religiosos de este tiempo, los judíos, y bueno, ellos pues los sacaron, los botaron de sus alrededores. La palabra dice que ellos se sacudieron los pies según la enseñanza que Jesús les había dado. Cuando ustedes llegan a compartir el evangelio, si la gente no lo quiere aceptar, se sacuden los pies y eso va a atestiguar contra ellos. Yo les di la oportunidad y ellos no la aceptaron. Y entonces pues Bernabé y Pablo fueron hacia un lugar llamado Iconio. Fíjense, de Antioquía a Iconio, de Iconio a Listra, ahora lo vamos a ir mirando, y de Listra creo que a Perge, y de ahí ellos se van a regresar nuevamente por los mismos lugares, ahí confirmando lo que ellos estaban enseñando. En el capítulo 14 vemos que allí en Iconio ellos llegaron y dice que ellos comenzaron a predicar y que una grande multitud, y como me gusta esto, todo el libro de Hechos especifica, cada vez que los apóstoles predicaban, dice que una grande multitud aceptaba la palabra y se convertía, porque había el poder del Espíritu Santo es el que convierte las almas, y ellos estaban llenos de este poder. Ellos lanzaban la palabra y no es ni Pablo, ni Bernabé, ni Pedro, ni los discípulos los que tenían el poder de persuadir un corazón, sino el Espíritu Santo que respaldaba la palabra. Por eso, hermano, primera enseñanza actual para este tiempo: lanza la palabra. No tiene nada que ver contigo, lánzala. A lo que Dios nos llamó a nosotros a lanzar la palabra. Y el Espíritu Santo será el que haga que los oídos que escuchen la palabra puedan tener entendimiento de poder conocer a Cristo. Porque no existe conversión sin la obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no toca una vida, por más que tú y yo tratemos de amonestar a nuestros hijos, esposos, familia, vecinos, a cualquiera, no existe convención. Yo no tengo el poder. De hecho, yo no pude hacer nada para salvarme a mí misma. El mismo Espíritu Santo me dio el entendimiento y yo simplemente acepté lo que yo escuchaba de la palabra del Señor. Ellos llegaron y una grande multitud se convirtió, aceptó. Como lo hemos visto y lo vamos a ver en el libro de Hechos, y no solo en el libro de Hechos. El libro de Hechos es la antesala del cristianismo, pero nosotros estamos escribiendo cada página y cada capítulo del libro de Hechos. La iglesia continúa escribiendo el libro de Hechos. Interpréteme lo que le estoy diciendo, ¿ok? Como en todas las épocas, siempre que hay bendición, se va a levantar ¿qué cosa? Oposición. Porque el enemigo, te voy a decir algo, hermano, estos discípulos estaban llenos del Espíritu Santo, pero el enemigo no se iba a quedar parado en una esquina diciendo que hagan lo que ustedes quieran y yo no voy a hacer mi obra. Hermano, cuando yo leía esto había algo que como que me saltaba y yo fui como que conmovida y decía: Dios mío, qué triste es que a veces el reino de las tinieblas es más presto para hacer su obra que nosotros mismos para hacer la obra de Dios. Estas personas se estaban convirtiendo y enseguida se comenzó a levantar oposición, no importa el instrumento que sea. En este caso y en muchos casos fueron los propios judíos. Los judíos se levantaban y no estaban a favor de lo que Pablo y Bernabé estaban predicando. Y dice que comenzaron a levantar incluso algunos de los que habían escuchado que eran gentiles, que no eran judíos. Dice que ellos los levantaron y comenzaron a hablar en contra de lo que Pablo y Bernabé estaban haciendo allí.
Llegó a tal punto aquella oposición que estaban haciendo, que llegó a oídos de Pablo y Bernabé, que ellos estaban planificando para apedrearlo. Y entonces Pablo y Bernabé, hay un detalle que dice que cuando se levantó la oposición, Pablo y Bernabé se quedaron mucho tiempo en este lugar. Es decir, ellos dijeron, ok, aquí hay terreno, porque donde tú veas guerra, hermano, porque hay terreno. Voy a decirte algo, cuando tú estés haciendo algo, hermano, que sea bueno, que a Dios le está agradando, y tú ves que se levanta terreno, que se levanta oposición, disculpa, continúa haciendo lo que tú estás haciendo. Continúa, porque si no hay oposición, es porque simplemente el enemigo viene y dice, ok, sigue por ahí porque tú estás tan torcido que ni cuenta tú te has dado. Pero aunque tú estés haciendo lo que es correcto y tú veas que se está levantando oposición contra tu vida, persevera. Persevera en eso, hermano, porque hay una palabra de parte del Señor que de quién es la victoria. Nosotros somos más que vencedores. La victoria es de la iglesia. La victoria, el enemigo simplemente está dando sus últimos zarpazos para ver cómo nosotros nos paralizamos, pero la victoria le pertenece a la iglesia, porque el Señor estará con nosotros. ¿Cuándo? Todos los días y hasta el fin del mundo. No ha llegado, está en llegar el tiempo final, pero no ha llegado. Por lo tanto, hoy en día el Espíritu Santo sigue estando con nosotros como iglesia. Aunque se levanta oposición contra la fe que tú estás declarando y que tú estás profesando, contra la sana que tú estás predicando, aunque se levante oposición en el lugar donde tú estás trabajando, en la escuela donde tú estás ministrando, no pares por la oposición. Dice el versículo 3 que Bernabé y Pablo se quedaron mucho tiempo a causa de esa oposición. Espiritualmente ellos estaban discerniendo, ellos estaban entendiendo que había mucho de Dios para ese lugar. Por eso el enemigo estaba tratando ¿de qué? De estorbarlo. Si alguien, hermano, tiene que retroceder, es el reino de las tinieblas, no es la iglesia de Jesucristo. Porque ni aún las puertas del Hades pueden contra nosotros. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Y yo lo he dicho muchas veces aquí, no tiene nada que ver con mi temperamento, con mi carácter, con mis sentidos, con lo que yo puedo hacer. Simplemente tiene que ver con quien me ha depositado, con quien vive dentro de mí. Eso es lo que las tinieblas le tiene miedo, a quien vive dentro de mí. Como yo vivo para agradar a quien vive dentro de mí, nosotros continuamos. No somos de los que retrocedemos, somos de los que perseveramos, insistimos, porque la victoria le pertenece a la iglesia. No podemos ceder terreno. El terreno se nos ha sido entregado a nosotros. Disculpen, Pedrito, si me puede buscar un poquito de agua, por favor. Gracias, mi hermano. Entonces vemos que ellos se enteran que iban a ser apedreados en Iconio, y entonces ellos tienen que salir de Iconio. No es que salieron huyendo, ellos se quedaron mucho tiempo, pero ellos hicieron la obra. Yo siembro, le dijo el mismo Pablo, Apolo siembra, yo siembro en el corazón de uno que trabaja conmigo. Quizás ese tiene una familia y que le vuelve a regar la palabra sembrada. Quizás esa persona un día va a la iglesia y escucha una prédica y ese sirve para poder abonar nuevamente la palabra. Pero quien da el crecimiento es Dios. Y quien se lleva la gloria y quien recoge el fruto, quien es Dios. Por lo tanto, ellos en Iconio, ¿qué hicieron? Sembraron la palabra de Dios y entonces tuvieron que salir a causa de que iban a ser apedreados en ese lugar. Capítulo 14, a partir del versículo 8, gracias mi hermana. A partir del versículo 8, Pablo entonces llega a Listra, Pablo y Bernabé. Disculpen. Pablo y Bernabé llegan a Listra. Cuando llegan a Listra, se encuentran una persona que era inválida, que era paralítica, que nunca había caminado. Dice la palabra que era de nacimiento. Pablo, como estaba predicando la palabra, dice que lo miró y Pablo se dio cuenta, hermanos, me encanta la intimidad tan grande que tenía Pablo con el Espíritu Santo, que él lograba discernir aún la voz del Espíritu de Dios hablándole de otra persona. Dice que él se dio cuenta cuando fijó sus ojos en aquella persona paralítica que él tenía fe para ser sano. Y dice que poniendo sus ojos en aquella persona le dio una orden y le dijo que se levantara y que caminara. Este inválido que nunca en su vida había caminado. Mire, yo veo el milagro doble y creo que lo dije una vez cuando Pedro hizo el mismo milagro o parecido con aquel paralítico que estaba a la puerta
de la iglesia de la Hermosa, ¿se acuerdan? Ve el milagro, en primer lugar, de dar una orden y que el momento se ejecute. Sabemos que Dios hace cosas como esta. Y es un milagro, hermano, no solamente porque salió caminando, sino porque, mire, cuando nosotros éramos niños, aquí nadie salió caminando de buenas a primeras, ¿verdad? Tenían piecitos, los niños van a caminar, no van a tener problemas, el niño va a caminar, pero tiene que aprender a ¿qué? A dar movilidad a esos huesos, a esos músculos, a esas coyunturas. Primero empieza gateando, luego se va sentando, luego va dando unos pasitos tocados, luego no tiene equilibrio y se va cayendo, es decir que todo lleva un proceso. Y qué perfecto y maravilloso y todopoderoso es el Dios que nosotros tenemos. Que cuando hace milagros se olvida incluso del tiempo estipulado para las cosas. Dios viola el tiempo de todo porque Dios es el dueño de los tiempos. Y ese hombre, cuando recibió la orden de caminar, no tuvo que levantarse, dar un pasito, tratar de hacer un ejercicio para ver si sus músculos se fortalecían, si su cerebro orientaba un movimiento. Gatear, no tuvo que hacer nada, simplemente dice la palabra del Señor en el verso 10, y él saltó y anduvo. Maravilloso nuestro Dios. Estaban Bernabé y Pablo en Listra. Cuando las personas de aquel lugar vieron ese milagro, wow, se quedaron impactados. Se quedaron impactados, pero de una forma torcida, trataron de seguir a Bernabé y a Saulo. Cuando yo leí esto, yo digo, wow, esta gente de verdad que estaban ciegos completamente. Dice que ellos dijeron que Bernabé y Saulo, uno era Júpiter, el Dios Júpiter, y el otro Mercurio porque llevaba la palabra. Es decir, esta gente adoraba cualquier cosa que se les parara delante. Eran seguidores de las estrellas y de todas esas cosas. Esas personas fueron y el templo de su adoración estaba ahí mismo en la plaza y buscaron toros y guirnaldas. ¿Para qué? Porque entonces ellos, como le daban lo mismo cualquier dios, ellos querían adorar a Pablo y a Bernabé haciéndolo Dios. Hermano, Pablo y Bernabé, por supuesto, ustedes no necesitan que yo les explique esto, aunque nunca lo hayan leído, ustedes van a saber que Pablo y Bernabé pues no aceptaron esto, porque esto es completamente antibíblico. Pero yo me paraba y yo decía, Señor, a veces nosotros leemos las historias bíblicas y nos pensamos que eso ocurrió una vez y que nunca más va a ocurrir. Hermanos, y qué triste es que en estos días de la actualidad esto se repite, no quizás con la misma experiencia así textual, pero se repite. Porque hay siervos de Dios, hermano, que usados por el poder del Espíritu Santo pueden hacer milagros, y cuando el pueblo los ha querido endiosar, estas personas se han tomado la gloria. Y yo veo una réplica de la misma historia bíblica en muchas épocas y en la actualidad se ve. Hermano, nuevamente les repito y se los dejo así rapidito porque no voy a repetir lo mismo todos los domingos. Todo lo que nosotros podamos hacer lo hacemos por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, la gloria no es nuestra. La gloria es para Dios. Pablo y Bernabé estaban muy conscientes de esto. Y dice que ellos intentaron explicarle que lo que estaban haciendo no era correcto, que ellos eran hombres igual que ellos no eran dignos de ser alabados ni de ser reconocidos como Dios, pero aquellos hombres no entendiendo. Y por supuesto, entonces ahora, si tú no te dejas adorar, en vez de adorarte, me viro en contra tuya. Paréntesis. ¿Cuántas veces vemos, hermano, y permitimos cosas que nosotros sabemos que no están correctas, pero simplemente para que el pueblo y la multitud no se vire contra mí? Hermano, ¿usted cree que el Espíritu está hablando? Muchas veces nosotros permitimos cosas que sabemos que no son correctas y que a Dios no le gusta, simplemente para que la multitud esté tranquila, para que la multitud se esté callada. Esta acción de no querer reconocerse como Dios y de no querer que le diera la gloria fue lo que hizo que los mismos que en un momento determinado le quisieron adorar como Dios y hacerle Dios, dice que ellos mismos entonces hicieron imagínate tú, yo me quedo así y digo, wow, esa gente sufrió por el Evangelio, apedrearon a Pablo.
Y no lo apedrearon, aunque le tiraron 2 o 3 piedras para que saliera corriendo y se fuera. Lo apedrearon a punto que lo dieron como muerto. Hermanos, usted lee la historia, yo no tengo tiempo de ir versículo por versículo. Se lee la historia en su casa para que usted vea los detalles. Lo apedrearon a punto de que lo dieron como muerto. Una de las muertes terribles, póngase usted a imaginar, y era una de las muertes bíblicas, es decir, que aparecen en la Biblia, que se usaban en aquellos tiempos, era matar a piedra. No era una piedrita que tú te encuentres, una arenita de ese que tú le tires. Bien, eran ceborucos de piedra, y a veces se levantaban todos con piedra y tiraban al blanco, tiraban a la persona, y la piedra no iba a llegar y le iba a decir: permiso, ven, ponte la mano en el ojo que voy para allá para que no te duela mucho, para que te duela poco. La piedra da por donde la tire. Bien, esa piedra caía en la cabeza, donde está el cerebro. Bien, esa piedra le podía caer en un ojo. Bien, esa piedra lo podía dejar medio atolondrado, porque un golpe de una pedrada de esa manera en la cabeza pues mata a cualquiera, porque exactamente al que apedreaban se moría. Era una muerte muy dolorosa, muy lenta. ¿A quién apedrearon en la palabra en el libro de Hechos? A ver si se recuerdan, que ya lo estudiamos. ¿A quién apedrearon? Esteban. No, yo les iba a mandar a leer el Hecho, pero yo no se lo iba a volver a Esteban, hermano. Gracias, Naimí. A Esteban fue otro de los que apedrearon hasta que lo mataron. Pero a Pablo le cayeron a piedra, y como lo dieron por muerto, lo sacaron fuera de la ciudad y ahí lo dejaron para que se pudriera, se lo comieron los animales, sin entierro y sin nada, porque era como la lacra de esa sociedad. Dice que los discípulos vinieron y le rodearon, y cuando lo vieron, Pablo no había muerto. El Espíritu Santo le había reservado la vida. Pablo no había terminado la obra para la cual Dios le había llamado. Y te voy a decir algo, mi hermano. Mi hermano, no interesa el diagnóstico. Yo no sé ni por qué voy a decir esto, pero te lo voy a decir ahora. No importa el diagnóstico que ningún médico haya dado para tu vida. Mi hermano, usted no va a morir hasta que Dios no lo decrete del cielo. Ni usted ni yo nos vamos a morir hasta que Dios no diga que llegó el día. Nosotros nacimos con un decreto de Dios y va a ser cumplido así, de esa manera. Mi esposo siempre me dice: si tu mal no tiene cura, ¿para qué te apura? Y si tiene cura, ¿para qué te apura? Aunque a usted le hayan dado un diagnóstico que sea de muerte, si Dios no tiene ese día destinado, tú no te mueres. Aquellos hombres pensaron, y la lógica indicaba que Pablo tenía que morirse, pero no lo había decretado Dios. El Espíritu Santo no era el día que había elegido para llamarlo a su presencia. Por lo tanto, el dueño de la vida es Dios, y Pablo siguió haciendo lo que Dios le había mandado hacer. Y si el decreto que te han dado es para muerte, que para mí es vivir es Cristo y el morir, ¿qué cosa es? Ganancia. Los cristianos no morimos, los cristianos nos graduamos y pasamos mejor vida. ¿Ok? Terminamos aquí, pero para comenzar allá. Y si nos toca, hermano, morirnos, por más que tú hagas, por más que grites, que patalees, por más que te esfuerces, por más que te operes, si te tocó, te tocó. Entonces, mi hermano, me toque o no me toque, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y me va a pasar lo que Dios ha decretado desde antes de la fundación del mundo que me ocurra. Te digo esto para que te arraiges de tu fe, para que no te dejes mover de la fe, para que no haya nada en este mundo que te quite el gozo, que te quite la tranquilidad, para que no haya nada que te altere. La vida de nosotros está dirigida por Dios, y la de Pablo lo estaba por él también. Y cuando llegaron los hermanos se dieron cuenta que Pablo no había muerto, y dice que lo tomaron, y entonces lo llevaron, y cuando Pablo se levantó al otro día, salieron de aquel lugar y llegaron, hermanos, a otro lugar. ¿A qué? ¿A qué llegaron? ¿Qué se imaginan ustedes que volvió a hacer Pablo? Apedreado, adolorido. Miren, una pedrada no se quita de un día para otro. Enmorado de un golpe no se quita en 2 días ni en 3 días. Si tiene mala la circulación, yo me imagino que se te demora un mes. Y un dolor de eso dura bastante. Pero a Pablo no le importaba lo que pudiera pasar en la carne, el dolor que pudiera tener en su carne. Pablo solamente sabía algo: yo prosigo ¿a dónde?
voy a la meta, yo tengo un blanco, yo tengo un propósito, yo fui ungido con un propósito y ese propósito yo voy en pos de que sea cumplido, porque lo único que Pablo sabía es que la vida vale la pena vivirla para glorificar a Dios y para cumplir el decreto que Dios deposita sobre mi vida. Hermano, la vida, usted no llegó a sentirse plácido en la vida porque usted logre llegar al millón en la cuenta de banco, ni porque usted logre sentarse en el carro más caro, del millonario más caro. No, hermano. La vida es plácida y la vida de verdad sirvió, valió la pena y yo la llegué de verdad a disfrutar cuando yo pude cumplir el propósito que Dios tenía en mi vida y para lo que yo nací y existo. Para lo que yo existo, y eso es para la gloria de Dios. Y si lo que le da la gloria a Dios es que yo gane almas para Él, para eso, hermano, para eso es que yo vivo en este día. Y si yo tengo que entrar a un hospital, simplemente piensa a quién de los que hay aquí quiere Dios ganar. Y si Dios tiene que mover un hijo, hermano, y moverlo de un lugar a otro, simplemente piensa, ¿para qué me está moviendo? ¿A quiénes de los que están aquí puedo yo impactar? Con el poder del Espíritu Santo, no con lo que yo soy ni con lo que yo tengo, sino con el poder del Espíritu Santo. Llegaron allí apedreados, adoloridos, pero no había bozal para el buey que trilla. Y Pablo entonces pues comenzó a predicar en aquel lugar también. De eso trata el capítulo 14. Por donde quiera que llegaran a Siria, allí dice que también pues predicaron, y ahí fue donde entonces cuando usted lo lee se da cuenta que Pablo y Bernabé entonces ¿qué es lo que hacen? Comienzan a regresar por todos los lugares donde ellos habían predicado y habían dejado una iglesia instituida. Almas que querían de Dios comienzan a regresarse fortaleciendo la fe de aquellos. Incluso ellos volvieron a pasar por Iconio, a pesar de haber sido apedreados, ellos se regresaron. Dice que ellos le estimulaban la fe a los creyentes para que continuaran y para que ellos supieran que era necesario, así lo dice Hechos 14, necesario padecer, pero que el reino de los cielos se hiciera fuerte, pero que el reino de los cielos se pudiera crecer. Hermanos, quizás los padecimientos de hoy en día no van a ser exactamente que nos apedreen, sí o no, pero cuánta oposición se levanta, hermano, incluso en los mismos trabajos nuestros por ser cristianos, porque nosotros no debemos. Voy a decir así, es más, voy a ser bien atrevida porque voy a hablar a gente que tiene temor de Dios. Eso es cristianismo. Gente que Cristo vive dentro y que lo exhiben. Voy a hablarle a cristianos. ¿Cuántas veces se levanta porque nosotros no hacemos? No es que no debemos, es que no hacemos lo mismo que hace el mundo. Nosotros no hablamos como habla el mundo. Si en mi trabajo se levanta una persona y para poder subir de nivel tiene que prestarse de chismoso y de estar hablando de otro, hermano, que suba el mundo a la manera que ellos quieran esforzarlo, yo subo con gracia. Yo subo, ¿tú sabes por qué? Porque soy la primera que llego y yo no llego tarde. Porque soy la última que me va y no me voy antes de tiempo. Yo voy a subir, ¿por qué? Porque yo ahí voy a dar una sonrisa a todo el que entre y le voy a decir Dios te bendiga. Y voy a tratar de darle alegría al que viene con problemas. Esa es la diferencia de cómo el cristiano vive. Y quizás a ti y a mí no nos apedreen con piedras naturales, así físicas, como ellos. Pero se levanta oposición. Se levantan personas hablando en contra y nos meten en problemas y hablan chisme de nosotros, pero no importa, bienaventurado. Cuando por mi causa ustedes les vituperen y hablen cualquier clase de mal contra vosotros, ¿qué? Mintiendo. Porque si es verdad, usted no es bienaventurado. Ahí radica lo importante de la enseñanza de Jesús. Cuando hablan mal contra nosotros y todo sea ¿qué? Mentira. No importa. El Señor mismo se levantará y será el que se va a encargar, hermanos, de darnos la posición que nosotros llevamos. Me queda muy poquito tiempo, pero yo, el capítulo de Hechos 15, súper importante, base en este libro de los Hechos, y es el concilio de Jerusalén. Yo les voy a contar más o menos por arribita qué fue lo que ocurrió. Sucedió, hermanos, que simplemente estaban viniendo a Antioquía. Personas desde Judea, desde Jerusalén, estaban viniendo y les estaban enseñando. Ustedes son cristianos, aceptaron a Cristo, qué bueno, ahora se tienen que circuncidar.
Recuerden que la circuncisión era como la muestra del judaísmo. Todos los judíos tenían que ser circuncidados, pero eso lo pedía la ley de Moisés. Y entonces comenzaron a enseñar Cristo más circuncisión, más ley de Moisés, más una serie de cosas. No fue en verdad el evangelio que el Señor enseñó. Entonces, estando allí, las personas, porque se estaban convirtiendo gentiles, gente que no era judía, gente que no estaban circuncidadas, y aquello comenzó a mover un muy grande problema en lo que era el evangelio de verdad. Y entonces dice que llevaron este problema a Jerusalén. ¿Quiénes estaban en Jerusalén? Estaba Pedro, que se había quedado como cabeza de la iglesia. Estaban los ancianos, estaban los apóstoles, los discípulos, estaban allí y le llevaron ese problema. Eso provocó una discordia, una discusión muy grande, léaselo, una discusión muy grande dentro de los cristianos, de gente que había tenido experiencia con Cristo. Había una parte que decía, sí, Cristo es maravilloso, es el Mesías, el Hijo de Dios, y Él se sacrificó en su sangre, pero Moisés no lo podemos dejar. Recuerden que la ley, si no somos circuncidados, no pertenecemos al pueblo. Y exactamente no era lo que Dios ahora ya no iba a hacer por la ley de Moisés. Ahora comenzaba un nuevo pacto, así es como se conoce, y que es gracia. ¿Qué cosa es gracia? Bueno, gracia es lo que nosotros no merecemos. Amor no merecido. Eso es gracia. Ahora, Jesús estaba enseñándole a la iglesia una nueva manera, una nueva vía para salvación, y no tenía nada que ver con lo que el ser humano podía hacer. Antiguamente le dieron una serie de leyes y Dios le dijo al pueblo, si ustedes cumplen esas leyes, por ellas vivirán. Para cumplir la ley hacía falta fe también, pero yo no voy a hablar de eso. Bien, ahora es Jesús siendo el sacrificio verdadero. ¿Para qué? Cristo, su sangre, su sacrificio. Él cumplió la ley, Él abolió la ley, Él la cumplió, no había otro más que Él. Cumplida yo extiendo para ti lo que tú no puedes lograr y lo que tú no mereces. Esto causó una tremenda contienda en la primera iglesia. Y entonces, ahí usted lo va a ver, se levantó Pedro y les dejó ver a ellos que él había sido el primer instrumento de Dios para hablarle a los gentiles. ¿Se acuerdan cuando Cornelio? ¿Ok? Se levanta Bernabé y Pablo, que estaban ahí también, y le cuentan todo el testimonio de lo que Dios estaba haciendo en otros lugares, en Antioquía, en Iconio, en Listra, en Perge. Comienza a contar de lo que Dios estaba haciendo y cómo la gente, los gentiles que no eran circuncidados, se estaban convirtiendo. Entonces sí había posibilidad de salvación aún sin circuncisión. Se levanta entonces Jacobo y es como quien le pone la tapa al pomo, y entonces dice, yo creo que lo más sabio debe ser que nosotros escribamos carta para ellos y que nosotros les expliquemos bien que solamente se es salvo por gracia. Váyase, hermano, Efesios 2:8 lo dice, por gracia soy salvo, y esto no es de nosotros, lo deja claro. Esto no tiene nada que ver con lo que el hombre pueda hacer. Te voy a decir una cosa, hermano, si tú crees que tú vas a ser salvo por lo que tú haces, tuvieras que hacer un sacrificio más grande que el de Cristo, y no puede. En primer lugar, porque no existía. En segundo, porque Él es el santo muriendo por los pecadores, y ninguno de nosotros somos santos para morir por nadie. ¿Ok? Entonces, no por obra, para que nadie se gloríe, así dice Efesios. Y cuando vamos al libro de los Gálatas deja bien clarito que la salvación ya no iba a ser por la ley de Moisés. Bien, dicen, los que se aferran a cumplir la ley están cayendo de la gracia, no se están abriendo la puerta para alcanzar la salvación que va a ser por gracia. Hacen carta y la envían a los hermanos. ¿Por mano de quién? De Bernabé y Pablo, que regresan a Antioquía, pero enviaron 2 personas más. Enviaron a Judas y enviaron también a un hombre llamado Silas. Le dejo esto porque a partir del capítulo 16 vamos a ver ya no a Bernabé activado con Pablo. En el segundo viaje misionero de Pablo vamos a ver que ahora Pablo comienza a hacer su viaje con una persona llamada Silas. De hecho, era un hombre de muy buen testimonio, un hombre amador de Dios, que fue acompañando a Pablo y a Bernabé junto con Juan, con Judas, a Antioquía, a explicarle a los hermanos que debían de guardarse solamente de la ley 4 aspectos. 1, guardarse de idolatría, es decir, eso
no le agradaba a Dios. Dios se lo dejó clarito, es gracia, pero guárdense de la idolatría. Ya no más idolatría, porque muchos gentiles, recuerden, el ser humano fue creado con la necesidad de adorar. Y cuando el hombre no sabe a qué adorar, se le inventa. Porque nosotros, eso fue una necesidad que se nos puso, porque Dios nos hizo a nosotros para adorarlo a Él. Lo que el enemigo ha tratado de cambiar, el eje a quien adoramos, y eso se llama idolatría, adoración a cualquier otra cosa en el primer lugar que no sea el reconocimiento de Dios. Entonces dijo, guárdense de idolatría, guárdense de fornicación. Y cuando estuve estudiando esto, dice que era de cualquier tipo de práctica de moralidad, es decir, que estuviera en contra de la moral. Y yo pensaba, decía exactamente esto, porque hermano, recuerde que cuando nosotros conocemos a Cristo y recibimos a Jesús dentro de nosotros y el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros, ¿qué nos convertimos? En templo del Espíritu Santo. Entonces le decía, dice que cualquiera que peca lo hace fuera del cuerpo. Tú dices una mentira y es pecado, tú murmuras contra una persona, es pecado, no lo estás menospreciando. Pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Esto es directo contra el Espíritu Santo que está en nosotros. Guárdense de idolatría, guárdense de fornicación, guárdense de ahogados. Ellos, cuando iban a hacer sus ritos y demás, ellos torturaban a los animales. Cuando se morían los animales ahogados, es decir, que ellos los estrangulaban, los ahorcaban, la sangre se quedaba dentro y se lo comían. Y esto no agradaba a Dios. Y guárdense de comer sangre. Fueron los 4 aspectos de la ley que se ponen ahora en práctica. Yo pensaba, hermanos, y decía, quiere decir que todo lo demás que está en la ley y yo lo puedo violar. Hay muchas cosas en la ley que fueron buenas para el ser humano porque la ley era buena, ¿ok? La ley le fue dada al ser humano como algo bueno, como un medio bueno. Lo único que no somos buenos somos nosotros y no lo podíamos cumplir. Un ejemplo, bueno, que esto entra en toda la fornicación, relaciones sexuales con animales. Hermanos, estamos mirando cosas tan terribles, pero tan terribles en estos tiempos, que ya si tú no te sientes un ser humano, tú te sientes un animal, que si un lobo, que si un león, que si un perro, que si tú te puedes casar como un árbol. Yo me quedo así y digo, ¿hasta qué punto, hermano, en este tiempo, bueno, en todo el sentido, pero ahora se está acrecentando más, hasta qué punto el enemigo ha tratado, hermano, de desviarle la mente al ser humano? Entonces aprendemos de todo esto, hermano, que lo importante, ¿qué cosa es? Que nosotros tenemos que seguir a Cristo, es nuestro punto de adoración, no hay otro, no hay más que Jesús. Él tiene que ser nuestro centro de adoración, y eso se le enseñó a la iglesia de los gentiles. Lo otro que tú puedas tener en tu cuerpo, eso como la circuncisión, a lo que me estoy refiriendo, eso no es lo que te va a hacer salvo a ti. Salvo a ti te va a ser una experiencia con Jesucristo, que tú reconozcas que eres pecador, que somos pecadores, que no nos basta nuestra justicia para pararnos delante de Dios, pero que hubo alguien que fue el regalo para que yo pudiera llegar a Dios, y ese regalo se entregó, y ese regalo es Jesús muriendo en la cruz, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, que es lo que hace, nos limpia de todo pecado. Reconocer que Jesucristo murió por mí y darle la oportunidad de que perdone mi pecado es suficiente, hermano, para que alcancemos la salvación que es en Cristo Jesús y que no tiene nada que ver con el sacrificio que yo pueda hacer. Eso es lo que radica en el libro de Hechos capítulo 15 y lo que entonces le enseñaron a la iglesia en aquel tiempo. Corrí y me dio tiempo. Que el Señor les bendiga, hermano. Vamos a tratar de ver si el libro de Hechos, si yo puedo, intentaré la semana próxima estudiar 16, 17 y 18. Tarea. Yo creo que primera vez en el tiempo que estoy dando clase aquí que les digo esto. Tarea. Léanselo, hermano, por favor. Léanse Hechos 16, 17 y 18. No se van a arrepentir. Va a ser algo bueno porque la palabra de Dios siempre bendice nuestras vidas. Que Dios